Tema maravilloso el de hoy, porque vamos a averiguar por qué se dan las cosas que se dan en la vida y que a veces uno dice, bueno, no tiene una explicación razonable. Y entonces uno dice, bueno, vamos a buscar a ver si verdad son cuestiones de suerte o de circunstancias especiales, o hay algo que certifique de alguna manera la felicidad de un pueblo y la grandeza de una nación. O sea, ¿qué es lo que le da contenido que un pueblo, un país viva con la mayoría de la gente feliz y que el país esté en marcha? Y, no sé, suerte, ¿será? ¿O será que llegaron inversiones, qué sé yo, enorme riqueza? Pero generalmente los países de mucha riqueza, marginados socialmente en su población, pues sí, tienen grandes riquezas, pero a su pueblo no le llegan las riquezas. Y entonces, en este caso, uno dice, bueno, uno de los dones más preciados que tiene el hombre en su lucha por la vida es la búsqueda de la felicidad. Pero la búsqueda de la felicidad es... muchos o la mayoría la quieren lograr como sea, con tal de ellos ser felices. Y entonces ahí están las grandes preguntas. ¿Se realizan los pueblos cuando un país no se realiza? Para nada. Solamente un pueblo se realiza cuando el país, o sea, su nación, se realiza. Es decir, cuando económicamente, socialmente, políticamente están armonizadas. O sea, todos los intereses que convergen para hacer un todo se armonizan. Entonces, ahí se produce este fenómeno que redunda en la felicidad de su pueblo. O sea, aparentemente es demasiado simple. Sin embargo, ya lo vemos que no es tan simple, porque hay países enormemente ricos que su pueblo es enormemente pobre. Entonces vamos a conversar de ese tema porque es un tema apasionante que sí, lo han explicado de mil formas, pero a nosotros que particularmente nos interesa nuestra región, nuestro continente, por las razones que todo el mundo sabe, vamos a tratar de buscar explicaciones, porque hay mucha gente que no la entiende todavía. Pero dentro de esa normalidad ideal, hay gente que vive mal. Y vive mal porque realmente su vida está mal direccionada, o está mal administrada, o está mal encaminada. Pero nosotros vamos a fijarnos en las grandes mayorías, porque las grandes mayorías son las que más, las que debieran estar mejor, y sin embargo son las que están más castigadas. Entonces, la búsqueda de la felicidad por cualquier vía tampoco es correcto, porque se vuelve un país de tensiones y de excesos. O sea, ahí aparece con mucha presencia la delincuencia en todos los órdenes. O sea, la delincuencia no es ir a robar una gallina o a robar un bolso en un mercado. El problema de el gran delito, la gran delincuencia es del poder, de arriba, del financista o del pícaro, el delincuente de guante blanco, o sea, el pobre diablo que roba a lo mejor para comer un plato de sopa, pero que tampoco es justificable. Pero el problema de nuestros países, que tienen tanto problema social de toda índole, no se debe a los ladrones de gallina, se debe a los grandes delincuentes protegidos por las leyes y por esa prosapia de la dignidad y de la personalidad intocable de los títulos universitarios colgados en las paredes, que son los mayores delincuentes, he dicho, que azotan nuestros países, y son los que menos, a los que menos se les castiga. Por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, los delincuentes, los ladrones, realmente que metieron la mano en la lata, por miles de millones, o sea, Argentina le debe a la banca internacional, a la financia,
400, 500 mil millones de dólares. Y entonces, imagínense que esa cantidad de dinero hubiese sido invertido en el país, sería una nación floreciente. Sin embargo, lo único que nos quedó como ejemplo para mostrar es una enorme deuda externa contraída con la banca mundial, con los poderes hegemónicos, que por lo menos como mínimo nos va a costar unos 200 años terminar de pagarla, o más tal vez. Y esa intensa lucha por el bienestar pues está implícita en que se pueden cometer miles de errores. Sí, si bien es cierto que los errores son aprendizajes, a veces hay errores malditos, errores de mala fe que dañan en vez de beneficiar. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros en nuestros países cuando no hay una coordinación generalizada, o sea, cuando el gobierno es el principal delincuente, o sea, por su apariencia, por su manera de accionar, por sus personajes que intervienen y porque tienen los destinos absolutos y gobiernan sin ningún control. Entonces, todas esas cosas que acarrean las malas ondas, las desgracias, digamos, tiene un solo justificativo. La mayoría está en debilidad. O sea, las grandes mayorías, que son las que debieran vigilar eso, y para vigilar todo ese, que no haya estos desbordes que estamos hablando, de los delincuentes de cuello blanco, que generalmente son los que se encaraman en el poder, ¿cómo se podrían combatir ellos? A la cárcel, todo. Eso es un relato, no va nadie a la cárcel, de todos los grandes delincuentes por ladrones, porque se han robado millones de dólares, nadie termina en la cárcel. Entonces, ¿a qué se debe que esos desbordes, como digo, sucedan y se sucedan en el tiempo? O sea, nosotros tenemos que averiguar por qué suceden las cosas y se repite lo mismo en distintas épocas y con distintos personajes, pero el destino es el mismo. La pobreza por un lado, la marginación, la delincuencia, en fin, todos los desafueros, y por otro lado un núcleo de privilegios minoritarios que se va reciclando y que permanece. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, tenemos un grupo de oligarquías malavidas de hace 100 años atrás. Y entonces no hemos podido nosotros, con muy escasas oportunidades, enfrentar ese gran desatino de la administración de nuestras sociedades. Y entonces todo eso que es un descontrol absoluto y que no hay posibilidad bajo ningún aspecto de ponerlo en caja, tiene una razón, debe tener alguna razón. Y entonces ahí viene el análisis o el resultado del análisis. Falta organización. ¿Y cuál es la organización? La unidad de la comunidad, las comunidades que se organicen. O sea, si los pueblos no están organizados, pues se les permite todo este desbande como está ocurriendo ahora en la Argentina. La sociedad está toda desorganizada. Sus representantes de la gran mayoría tienen dividido esa gran mayoría en porciones. Entonces, no tienen ninguna presencia frente al poder hegemónico de un gobierno minoritario, pero ejerciendo todas las facultades de poder. Entonces, ¿cómo no pueden detener? No pueden detener que están viendo que hay estafas reiteradas públicamente. Y porque no hay una forma de pararle nada. O sea, el poder ese absoluto que está consolidado dirigiendo los destinos, cuando hay alguna voluntad que se le antepone, pues la compra lo que sea. Y la gente se vende, porque son representantes de una raza de delincuentes. Y el pueblo no tiene acceso a nada, tiene derechos, pero no tiene posibilidad de ejercer sus derechos y obtener su garantía para defender sus intereses.
para nada. Y algunas voces como las nuestras, salidas desde las entrañas del pueblo, infructuosamente tratamos de dar un mensaje, pero no somos eficientes. O sea, nuestros mensajes se pierden ahí nomás. O sea, la gran confusión que hay y que se la fomenta el gobierno. El gobierno fomenta la confusión porque de esa forma no hay posibilidad de organizar nada. Y los líderes políticos, que serían los encargados de observar este análisis o algo parecido, similar, pues no tienen tiempo, porque ellos están también en la lucha por su espacio vital. O sea, cada político en la Argentina tiene un espacio vital que se mueve dentro de ese espacio y a ver cómo le pasa por encima al otro. O sea, no trata de acercarse al otro para decir, mira, tenemos un problema nacional y vamos a resolverlo, para nada. Morning. 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 Y entonces ese problema que resulta en un acontecimiento monstruoso por los resultados, se prolonga en el tiempo. O sea, llegó al gobierno una persona que no podía haber llegado porque no tenía representación en mayorías en nada, por una maquinación inconfesable, pues llegó al gobierno. Ahora bien, la oposición no ha tenido tiempo todavía de pensar cómo lo puede enfrentar al gobierno. O sea, hablan de absurdos. Hablamos incluso, yo me equivoqué entre ellos, no vas a creer que no es fácil errarle. Es enormemente fácil errarle, porque uno se deja llevar por el entusiasmo, dice, este tipo no puede durar en el gobierno una semana, 15 días, 3 meses, y sin embargo el gobierno ese se va consolidando. Y entonces uno dice, caramba, ¿cómo es posible que este tipo cada vez tenga más poder? O por lo menos si no tiene, lo muestra que tiene poder, porque todo lo que se propone mayoritariamente lo consigue. O sea, que es increíble que el gobierno de Milei, cada vez que se propone algo, pues adelante va. Y todo el mundo sabe que está mal eso. O sea, todo el mundo, cuando digo la gran mayoría. Y no hay forma de poder contrarrestar eso, para nada. Y no se puede contrarrestar porque no hay unidad de acción. O sea, no hay acción mancomunada, o sea, son acciones individuales. Y además, esas acciones individuales son raquíticas, son pobres, o sea, son generalmente acaso venganza, buscan violencia, o sea, no proponen, no hay que salga alguien con un proyecto y diga, esto lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer así. Sí, hay proyectos, tienen muchos gente de la oposición, o sea, de los que dicen que son peronistas, hablan con proyectos de que uno dice, caramba, el país va a ser floreciente. Pero, ¿cómo? Cualquiera de los proyectos que nosotros nos hemos cansado de decir lo mismo, pero no nos queda otra. O sea, ¿de qué hablamos? Hablamos de otros países, entonces hablamos de otra cosa. Y entonces nos vemos que esos proyectos, esos propósitos, más decir que proyectos, cuentan con la voluntad de un grupo pequeño, que si van a elecciones representan el 2, el 3%, el 5%, el 10% como una... No, ni tampoco. Entonces no hay posibilidad, porque entonces, a lo mejor hay algún proyecto que de todos esos proyectos hay algunas cosas buenas que se pudiera rescatar, pero como es una minoría ínfima, no tiene ni siquiera presencia en la realidad. Entonces todas esas cosas a nosotros nos debe llevar cada día más, los que estamos de este lado de la línea de fuego, decirle, bueno, ¿cómo la vemos nosotros de afuera? Muchos dicen, nos descalifican porque pues no tienen argumentos y lo único que hacen nos insultan o nos descalifican. Otros nos ven como indiferentes, el viejo es el mismo que está en el bosque. O sea, generalmente del 100% que nos pueden ver, nos verán un 10%, un 15%.
que es la gente que nos sigue y que nos acompaña. Y frente a esa impotencia, porque nosotros, de verdad, al fin y al cabo nos sentimos impotentes, estamos peregrinando con deseos, con imaginarias opciones, pero no, vemos que no avanza. O sea, nuestros videos lo ven 2.000 personas, 2.500 personas, no tienen difusión. O sea, nosotros no usamos ninguna trampa de la tecnología o ninguna habilidad tecnológica, porque no la tenemos. O sea, no hay capitales, no hay inteligencia, somos pueblo. Y eso a nosotros nos posterga. Y vemos que ahora está este personaje con toda su banda, el Milei y toda su banda. Pero esto nos indica a nosotros que los nuestros, o sea, los que hipotéticamente representan esa gran mayoría que hablábamos, no están organizados y no tienen capacidad de organizarse. Porque nosotros vemos que las veces que se organizaron un poco, no se organizaron, se amontonaron para llegar a un determinado lugar, llegar al gobierno. Pero cuando llegaron al gobierno, pues no hicieron nada que realmente sea, no vamos a decir revolucionario, que sea una gran propuesta para que se proyecte en el tiempo y que lo que realmente pudiera resultar una época ganada, no puede ser una época que termine en entregándole el gobierno a esta gente que está ahora en el gobierno. Pues no hubo tal ganada época. O sea, fue una mentira también, o fue una fantasía, o fue una ignorancia, o fue una improvisación. Porque si hubiese habido, por ejemplo, con el kirchnerismo, que ciframos esperanza, no vaya a creer que no. Ciframos esperanza y dije, bueno, por lo menos esto parece que se ha encarrilado. Y después, lamentablemente, vino un baño de agua fría, terminó con Macri en el gobierno. Un tipo que no tenía ni partido político, ni tenía una estructura para formarse, para ganar una elección, y vino de dos manotazos, se instaló en el gobierno. Una ardilla jugando acá en mis pies. Y entonces todas esas cosas, cuando vemos nosotros eso, y lo comentamos, se enojan con nosotros. Entonces, nosotros lo único que le estamos pidiendo, por ejemplo, a la gente que representa esa época ganada, es que le hicieron mal. Y no es porque en Argentina no haya gente capaz, en Argentina hay gente muy capaz, pero claro, no entraba en el juego de ellos, o ellos no lo quisieron aceptar, porque les proponían algo, o les propusimos algo que a lo mejor no coincidía con sus intereses, porque sí, lo que nosotros observábamos es que había grandes intereses que manejaban el poder del gobierno, había grandes empresas, pero no del pueblo, sino arriba, grandes poderes corporativos que coqueteaban diariamente con el presidente, con la presidenta y con los poderes. Entonces, el pueblo pues estaba allá para votar, para hacer la fanfarria, para hacer el alboroto y todo, pero las realidades pues eran minúsculas. Y sobre todo el problema es que no había proyección en el tiempo. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que conversarlas. O sea, estas charlas, estas pláticas, estas conversaciones no son para hacer política. Nosotros no somos políticos. Nosotros estamos conversando de lo que pasó y de los errores y los desaciertos. Y entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Buscar un posicionamiento nosotros, a ver si podemos estar ahí en el próximo gobierno, o decirle, esto no funciona. Acá tienen que intervenir todos y participar los que saben para hacer una planificación que tenga proyección en el tiempo. Si no, nos vamos a quedar sin país en los próximos 20 años, porque ya no hay de dónde sacar. La Argentina está hoy enajenada del 90%, incluso dicho por Cristina, que estaba en el gobierno. Nosotros manejamos, dijo en aquel entonces, hace como 7, 8 años, del 90 al 20%, ahora debe haber quedado el 10% con Milei. Entonces, todo esto
estas conversaciones son las que hacen falta y que los amigos salgan del confort, de la poltrona, para salir y expliquen las cosas, no que hagan discursos elocuentes, que no sé cuánto, no, eso no conduce a nada. Pero bueno, todos estos análisis nos llevan a la comprensión de que la sociedad está dividida. Nuestra sociedad está agotada. O sea, la comunidad organizada que alguna vez soñara el general Perón, pues ahora es la comunidad desorganizada. Y los que debiesen dar el ejemplo, pues son los principales promotores de la desorganización. Entonces, está difícil dar ideas o sugerir consejos o dar charlas y convocar a reuniones multitudinarias. No, porque la gente está descreída y la juventud, que ha crecido en la desconfianza y en el azote del rigor, pues no cree nada ni en nadie. Entonces, es difícil con estos elementos poder proyectar algo a futuro que realmente redunde en un beneficio. Y nosotros sabemos que vamos a morir y que vamos a seguir viendo que esto no tiene por lo menos en estos tiempos arreglo, porque uno de los graves problemas que la gente no entiende es que el problema de ninguno de nuestros países, no solamente de Argentina, de ninguno de nuestros países se va a resolver desde adentro del país. La gente que es la originaria del país, la gente, los nacionales, la población de adentro del país, los destinos de ese país, del que fuere en todo el continente, no dependen de solo de sus gobernantes, dependen de los poderes hegemónicos del mundo, que van a seguir yendo a los lugares donde hay riqueza para llevársela pagando lo menos posible y, si es posible, sin pagar. Entonces, todas esas realidades nos indican que las posibilidades de que nosotros podamos salir son escasas, mucho menos desorganizados. Quizá si lográsemos organizarnos con unas cabezas lúcidas y que entendieran el problema internacional, habría posibilidades de realmente realizar algún proyecto serio. Pero por lo que vemos ahora de la gente que está en el candelero, que puede ser la que siga después de Milei, pues bien poco y nada se puede esperar de ellos, porque ellos están viendo sus quintitas, sus espacios pequeños, y no ven el panorama y mucho menos sacan la cabeza para ver qué dicen en el mundo y cómo operan en el mundo. Si piensan entregarse a los BRIC, los chinos, los rusos, los hindúes, en fin. O sea, no van a venir los BRIC, o sea, con todo el movimiento que implica, a traer nada al continente americano. Si nos van a asociar es porque se piensan llevar lo que pueda llegar para allá, pero que algo que tenga que ver con la justicia social, con la dignidad, con la cultura, con el beneficio a los países, no sueñen, no sueñen. Eso hay que hacerlo desde adentro con una gran combinación internacional, una asociación específica. No sé con quién se podrá hacer la asociación, pero piense que estamos en un continente y que tarde o temprano el continentalismo se va a imponer por encima de todo, te guste o no te guste. Yo quería hoy traerte esta reflexión en la mitad de la semana, porque a lo mejor te puede servir como una orientación. No te quiero decir que te voy a convencer de nada, que logrando la unidad ya está todo resuelto. La unidad sería uno de los primeros pasos a lograr, si es que tenemos la capacidad y la honestidad de proponerla seriamente para que nos crean o para que le crean a los que la propongan. Y nosotros hoy somos una sociedad para las cuales
no estamos preparados para todo lo que se nos ha venido encima en los últimos tiempos. Y entonces nos han cambiado las reglas y las pasiones, ambiciones desconocidas que no teníamos presente. No estamos capacitados, o sea, lo demuestran los resultados que hemos tenido. El poder, la riqueza, los egos, la soberbia, los vicios, las pasiones. O sea, nos han creado otro mundo. Nos han creado otro mundo que realmente, pues, nosotros somos muy ingenuones todavía, aunque nos creamos demasiado vivos. O sea, es una especie de una muralla que se nos ha presentado. Una muralla, un muro que nos deja parados, nos tiene parados. Fíjense ustedes cómo sucede. Ese muro ha detenido, el muro personificado en un insignificante, pero nos ha detenido, está detenido el país. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y ese muro no se puede remover? Y sí, se puede, pero ¿cómo? ¿Voy yo a empujarlo? ¿Van a ir ustedes? ¿3, 4, 5? O sea, ahí está una realidad. Imagínate que hay un muro gigantesco que ahí tiene parado, está todo el mundo contra el muro, así, esa muralla. O sea, eso ha detenido y nos ha convertido en una disgregación social. Y eso ha generado una gran confusión, que ustedes ven. O sea, no es necesario que yo se lo diga, ustedes ven la gran confusión que hay. Y cómo se pudiera vencer o cómo se pudiera remover ese muro para continuar la marcha, porque supuestamente el futuro, pues, es el promisor, donde está la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, como decíamos al principio. 10 personas son las que tienen la decisión de que esos millones amontonados contra el muro realmente derriben ese muro y sigan adelante. ¿Cuántas personas son en la Argentina que en este momento están en incapacidad de lograr esa enorme fuerza que individualmente o 10 o 20 personas no lo van a hacer? Sea quien fuere. Y son 4 o 5 personas las que pueden decir, mire, vamos a unirnos todos y ese muro no lo vamos a derribar. ¿Para qué? Le pasamos por encima. Pero solos no. O sea, hay que reunir una fuerza homogénea, bien planificado. Habrá que elaborar un proyecto que sea seductor, enamoradizo, que todos esos que están contra el muro golpeándose la cabeza, que entiendan y dicen, bueno, esto entonces son todos los que ven. Ah, bueno, vamos para adelante. La unidad, la comunidad organizada. ¿Te suena esa palabra, no? La comunidad organizada, ¿no? Eso es lo único que nos va a salvar. Es decir, nos va a salvar para empezar a caminar. No te creas que se va a producir el milagro de la noche a la mañana. El milagro hay que construirlo. No hay tal milagro por nada del mundo, ni que sueñe lo que sueñe, ni que venga quien venga. O venga quien viniere, como debería ser correcto decir. Entonces, yo te quería contar todas estas cosas, porque es necesario que conversemos nosotros y que tratemos de escarbar en todo lo que tenemos a disposición y que sea una voz distinta a las que estás oyendo adentro del país. Esta voz es de afuera. Yo estoy detrás de la barda esa, viendo pasar la procesión. Chao, mañana nos volvemos a ver, si te parece.